Vamos a otro tema. Con el fin de enfrentar el impacto de la pandemia del COVID-19 en el sistema de salud, el gobierno anunció una inyección de 35.000 millones de pesos para reducir las listas de espera y otros 28.000 millones de pesos para un plan de productividad quirúrgica. Vamos a analizar estas medidas. Estamos para esto junto a Manuel José Irarrázaval, asesor del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido, Manuel José. Muchas gracias. A ver, ya voy a preguntar si son suficientes estas medidas que está tomando el gobierno y este dinero que está destinando, pero quisiera partir haciendo el diagnóstico respecto de lo que generó la pandemia en estas materias, en las listas de espera, en las atenciones quirúrgicas. Hay un rezago relevante que dejó el COVID-19, ¿no? O que ha dejado, porque no ha pasado. Mira, la pandemia efectivamente provocó un rezago muy importante, como tú señalas correctamente, pero esto no es exclusivo de la pandemia. El rezago en las atenciones de salud y las listas de espera venían desde mucho tiempo antes. Nosotros en el Instituto hemos analizado, por ejemplo, la lista de espera en las consultas y la lista de espera en la cirugía en la década entre el 2009 y el 2019, o sea, antes de que empezara la pandemia. Y ahí ya teníamos una lista de espera muy significativa. Por supuesto, con la pandemia se deterioró y creo que la respuesta a tu pregunta es bienvenida la sensibilidad del presidente que diagnosticó la situación correctamente y destina más recursos. Sin embargo, quiero confesarte que me parece que es insuficiente, no tanto por los recursos, sino que por los aspectos organizacionales que hay detrás de esto. ¿Por qué los aspectos organizacionales? Yo me imagino que no todo es plata y me imagino que aquí también hay temas de gestión, pero por ejemplo, el presidente también ha destacado, no sé, cosas bien sencillas que no sé si son propias de este gobierno, pero que esto lo está ejecutando, me refiero que no es una idea original del gobierno, que es, por ejemplo, hacer operaciones los días sábados, que es algo que antes no se hacía. Digo que no porque lo escuchamos en otros gobiernos también. Eso se está ejecutando, dice el presidente, y me imagino que ahí hay un esfuerzo de gestión. Por supuesto, tienes toda la razón. Y ese es uno de los puntos que yo echo de menos, que le haya puesto más atención y presión a los temas de organización en mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. Fíjate que en el año 2016, la Comisión Nacional de Productividad, nombrada por la presidenta Bachelet, demostró que los hospitales del sistema público tenían una subutilización de los pabellones del orden del 50%. Entonces, cuando uno tiene esa base de manejo ineficiente, meterle más plata exclusivamente es muy limitado. Termina echándole plata a un hoyo sin fondo si no vas además a mejorar la medida de gestión. Ya, pero en el fondo uno debiese pensar que se están haciendo ambas cosas, ¿o no? ¿O usted ve que solo se está anunciando plata y no se están haciendo los esfuerzos necesarios? No, yo creo que se van a hacer más cosas. Lo que pasa es que yo quisiera ver que se hiciera simultáneamente, porque no es difícil, requiere decisión, medidas para mejorar la eficiencia en el uso de esos recursos extra. Nosotros no somos un país que pueda estar repartiendo plata por todos lados. Tenemos demandas muy dolorosas en el aspecto educacional, habitacional, de salud, etcétera. Entonces, aportar más plata exclusivamente es insuficiente. Es bienvenido que venga y me alegro muchísimo que hayan decidido implementar una propuesta que veníamos haciendo hace mucho tiempo, como son las operaciones los días sábados, pero hay varias otras propuestas. El tema de la lista de espera es muy dramático. Cuando uno piensa que hay gente que se ha pasado casi 2 años esperando por una consulta o para una operación, eso es terrible. Hay gente que está pasando muy mal y eso hay que resolverlo rápido. Creo que deberíamos mirarlo como una especie de emergencia sanitaria ya. Sí, bueno, el gobierno dice que está súper consciente de esto y que están trabajando para que los tiempos de espera sean deseables. Ahí habría que preguntarse qué es lo deseable, porque obviamente yo creo que para un paciente que tiene una dolencia, una afección, necesita ahora la atención. No sé si el Estado tiene la posibilidad de hoy día ya atenderlo. Pero dice el presidente que al menos con lo realizado hasta ahora se ha logrado reducir el tiempo de espera.
dice que en las cirugías no GES pasó de 662 días en diciembre del 2021 a 302 un año después. Es decir, dice él, 10 meses menos. Y en torno a las consultas nuevas de especialidad, las personas en diciembre del 2021 esperaban 353 días, mientras que a noviembre del 2022 eran 85 días menos, o sea, casi 3 meses menos. ¿Ahí hay un avance concreto o no? Ustedes ponen un poco en duda. Clarísimo. No hay la menor duda que es un avance. Ya, pero se va avanzando al menos, eso es bueno. Pienso que tenemos que ser más ambiciosos, porque lo que está haciendo en el fondo, lo que él está relatando, es volver al patrón parecido que teníamos antes de la pandemia. Y yo creo que lo que teníamos antes de la pandemia era muy insatisfactorio. Y para eso se requieren medidas de fondo, de ser más eficiente en el uso de los recursos y que el Ministerio de Salud no siga siendo el proveedor y el evaluador. Es una autoevaluación que siempre es muy débil. ¿Y ahí cómo lo tendría que hacer, en el fondo, que el proveedor sea otro? Yo creo que hay que separar la función de gestión sanitaria del Ministerio de Salud de la función de fiscalizador y evaluador de la calidad de lo que se está haciendo. Porque tú tienes la experiencia personal tuya y mía. Yo no evalúo con suficiente objetividad lo bien o mal de las cosas que estoy haciendo cuando comparo con lo que hacen los demás. Ahí hay una distorsión muy conocida y muy evidente. Entonces, lo mismo que evalúan a los proveedores privados con mucha rigurosidad, yo creo que es hora de evaluar a los proveedores públicos con igual rigurosidad. Ahora, ¿qué es lo deseable, Manuel José? ¿Qué es lo esperable? Que es un poco lo que dice también la ministra de Salud y el propio presidente, que se está trabajando para poder llegar a tiempos de espera que sean razonables. ¿Qué es razonable para una persona que se tiene que operar o que tiene que ir a una consulta, a una especialidad? Eso, como país, ¿existe un consenso? ¿Cada gobierno pone el umbral dependiendo de si es más autocomplaciente o más autoflagelante? ¿Cómo funciona? Mira, yo creo que es un tema bien complejo que estás preguntando, porque en las listas de espera para consultas, por ejemplo, hay grados distintos de urgencia. Es distinto estar en una lista de espera para consulta por un dolor en la cadera a estar en la lista de espera para consulta por un cáncer. Y lo mismo sucede con la cirugía. Es una persona que le han diagnosticado que tiene que operarse de un reemplazo de cadera. El postergarla le causa dolor y sufrimiento. A una persona que le indican operación por un potencial cáncer de cuello uterino, por ejemplo, está arriesgando su vida. Entonces, el definir qué es lo que es las metas ideales de lista de espera es un tema re complejo que requiere mucha finura en el diagnóstico y en las decisiones. ¿Tenemos claridad de cuánta gente hay en lista de espera y las mismas personas que están en lista de espera tienen la claridad? Porque aquí, bueno, se habla además de listas de espera GES y no GES, que son un poco distintas, pero recién hablábamos de 2 millones, otros dicen que hasta 4 millones con el rezago que dejó la pandemia. No sé si estamos hablando de listas distintas. ¿Cuánta gente está hoy día en lista de espera? Mira, depende de cómo la quieras mirar. Yo te diría, quédate con una cifra de alrededor de 3 millones de personas. ¿Ya? Porque hay listas de espera GES y no GES y distintas patologías. Entonces, el censo día a día de cuánta es la lista de espera, en realidad no te aporta mucho. Lo importante es que es alrededor de 300.000 personas y que sí hemos mejorado un poco en los últimos meses respecto a la PIC negativo de la pandemia, pero no hemos mejorado mucho respecto a lo que teníamos pre-pandemia, que ya era bastante desafortunado. Ya, y bueno, me imagino entonces que deberían allegarse más recursos, por lo que entiendo, y mejor gestión para poder rebajarlas. Yo no sé si ustedes tienen una opinión, Manuel José, y se han estudiado lo que significaría, por ejemplo, con la crisis que están viviendo las ISAPRES, que más personas pasen de ISAPRE a FONASA y si eso redunda necesariamente en las listas de espera. Eso va a ser sumamente desfavorable, porque tú comprendes que, imagínate que la mitad o los 2/3 de las personas de los ISAPRES no puedan pagarse el seguro complementario y tengan que irse al FONASA. Es una sobrecarga de muchas miles de personas que van a quedar en lista de espera para consultas o para operaciones. Yo personalmente creo que deberíamos tomarnos en serio que la salud es una prioridad y hacer una medida de emergencia sanitaria
parecido a lo que hicimos para el COVID, y reclutar a los proveedores de servicios privados para que atiendan a pacientes del sector público. Eso fue lo que hicimos con el COVID, cuando gracias al decreto de emergencia sanitaria incorporamos en el sistema a todas las clínicas privadas y los consultorios privados. Ya, eso lo harías para poder rebajar las listas de espera, en el fondo para que haya más posibilidades de atender a esas urgencias que las que tiene el Estado por sí mismo. Porque hoy día, bueno, el Estado por sí mismo, perdón, y para ir cerrando, digamos, nos podemos poner de acuerdo en que también hoy día hay una prestación importante de proveedores privados de salud. O sea, mucha gente del sistema público se atiende en clínicas. Por supuesto. Ya. Por supuesto. Yo creo que sí tenemos que mirar el tema de la lista de espera como una emergencia grave. Yo creo que ahí tenemos una responsabilidad social impostergable y que amerita una situación excepcional como es reactivar esta alianza público-privada que fue tan exitosa en el momento de la pandemia. Perfecto, Manuel José Irarrázaval, asesor del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián. Gracias por habernos ayudado a profundizar en esto. Bien, entonces que haya más recursos, más gestión, pero falta todavía, es un trecho largo el que Chile tiene que recorrer en esta materia. Muchísimas gracias, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Buen día. Adiós.